Un fuerte aplauso para nuestro grupo de alabanza por tantas preciosas armonías y melodías. En esta tarde voy a pedir que por favor busquemos en nuestras Biblias Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. El tema para esta tarde es Dios habla hoy. Dios habla hoy. Muchos hemos perdido esa necesidad de querer escuchar la voz de Dios. Y es un sermón un poco expositivo en donde vamos a aprender las diferentes maneras en que Dios habla a sus hijos. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dios habla hoy. ¿Lo tenemos, hermanos? Y dice su palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Padre celestial, a esta hora, danos, Señor, sabiduría para poder comprender de las maneras que tú nos quieres hablar en estos tiempos. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, porque desde principio a fin, por la fe, sabemos que es inspirada por ti. Ahora ayúdanos a tener mente, Señor, que puedan guardar en nuestros corazones esa enseñanza que cada uno de los que estamos aquí necesitamos. Pues es en el nombre de Jesús que hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Dios habla hoy. Es importante porque hay diferentes maneras, o hubo diferentes maneras, y aún existen diferentes maneras de cómo Dios le ha hablado a la humanidad. Una de las que tenemos, la que usted tiene en sus manos, la palabra escrita, la Biblia. Dios en estos tiempos ya no necesitaba, digamos así, de ángeles como en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ya no necesitó de muchas maneras para manifestarse a la humanidad, porque hoy tenemos la Biblia. Anteriormente ellos contaban con los profetas, y créame que era algo difícil, porque tenían que saber discernir si el profeta era de Dios o no era de Dios, si la palabra venía de Dios o no venía de Dios. Y es por eso que hoy nosotros tenemos la Biblia. Pero también hay otras maneras de las cuales el Señor se manifestó a sus hijos, y una de ellas fue la oración. La oración y el ayuno dieron como resultado Dios hablándole en el Nuevo Testamento. No lo busque porque voy a usar mucho versículo, pero aquella historia linda de Pablo y Bernabé, en donde Dios se manifestó, y dice su palabra en Hechos 13, mientras ellos ministraban al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Era un llamamiento. Iban a dar los viajes misioneros, iban a llevar el evangelio a otros lugares a donde nunca habían estado. Dios también habla a través de la oración, pero también habló a través de los ángeles. ¿Y cómo lo sabe? Bueno, su Biblia lo dice. En Génesis 19, Lot estaba en un gran aprieto. Venía a Sodoma, ya la destrucción de Sodoma y Gomorra, que se cree es el Mar Muerto, la parte más baja de toda la tierra. Y aunque usted no lo crea, el cambio climático todavía se está sintiendo allí. El Mar Muerto se está consumiendo en una gran cantidad. Ha dejado de tener aquella, valga la redundancia, cantidad de agua. Y en esa época Dios mandó a unos ángeles a que le hablaran, y que aparecieron en su casa en Sodoma, y le dijeron que deberían de irse porque el juicio de Dios iba a caer sobre la ciudad. Era de las maneras en cómo Dios salvaba a su gente.
cómo Dios se comunicaba con cada uno de ellos. Hubo otro también que me encanta esta historia. En Hechos capítulo 8, de repente le habla el Señor y le dice: Felipe, vete a aquel camino mero desierto de Jerusalén en adelante, donde está aquel precioso desierto, inmenso desierto. Y le dijo: quiero que te vayas para allá, porque tengo una misión para ti. Y él muy obedientemente se movió y se fue en ese desierto, en ese camino, y vio que venía aquel etíope servidor de Candace. Y cuando lo vio, el Espíritu Santo le habla a Felipe y le dice: acércate, acércate. Y este hombre venía leyendo una parte del libro de Isaías, y usted ve una ganada de almas excepcional en ese capítulo, porque después que se lo ganó, le dijo: mira, ¿quieres ser bautizado? ¿Qué impide que no lo sea?, dice él. Y lo bautizan en aquel momento, porque Dios mandaba ángeles a que indicaran la anunciación de María. Usted ve que el ángel Gabriel se le acerca y le dice: bendita tú eres entre todas las mujeres. Era la manera en que Dios se manifestaba. Hubo otro tipo de forma en cómo Dios se manifestó a la humanidad, y esa fue los milagros. Un milagro es un evento sobrenatural que está más allá del poder del hombre, que no tiene explicación, porque es el poder sobrenatural de nuestro Dios. Muchas veces Dios nos quiere manifestar lo que Él quiere que hagamos a través de un milagro. ¿Y cómo así? Bueno, en Primera de Reyes se acuerda de aquella etapa en donde Elías estaba peleando con 400 profetas de Baal, y como les dijo: miren, vamos ahora a probar a ver quién es Dios, a ver realmente si su Baal o Dios Todopoderoso. Y usted se puede la historia, y abrió una zanja y le echó agua y madera y holocausto y de todo. Pero fue muy inteligente, y enfrente de ellos, mira cómo le decía: Señor, tú eres Dios, manifiéstate, respóndeme, respóndeme, dice su palabra. E inmediatamente cayó fuego consumidor, y se ve ese milagro de su poder revelado ante aquellos inconversos. Muchas veces Dios nos quiere hablar a través de los milagros, porque quiere que volvamos a Él. Nos quiere mostrar su poder sobrenatural, y por eso es que a veces manda pruebas que tú no entiendes. Manda situaciones en tu vida que te hacen divagar, y lo vemos en un segundo. Manda situaciones que están fuera de tus manos, están fuera de tu sabiduría y están fuera de tu inteligencia, porque Dios quiere probarnos que Él es el Todopoderoso y que algo muchas veces no está bien. Y ese milagro va a hablarnos, digámoslo así, para que volvamos a los caminos del Señor. Es excepcional también cómo Dios hablaba en aquel entonces con sueños. Hermana Patti, pero a mí se me acercan muchas personas y me dicen: fíjese que yo ayer soñé con su papá. Y yo le digo: qué linda experiencia. Fíjese que yo ayer soñé con X cosa. Qué linda experiencia. Dios también se manifestó en sueños. Se les manifestó a quién, hermana Patti. Bueno, a José, ¿se recuerda? A José se le reveló en sueños cuando ya estaba en la casa de Faraón, para que le ayudara, y lo instruyó en aquella gran hambruna que iban a tener. También se le reveló a Salomón en 1 Samuel capítulo 3, y le dice: Salomón, el templo ya está, ya lo vas a terminar, ya vas a comenzar tu reino, tu papá ya te dejó todo trazado, la arquitectura, el material, los convenios, ya lo hizo todo. ¿Qué quieres que yo te haga en sueños? Y él se acuerda de ese pasaje cuando dijo: dame sabiduría, porque soy joven para manejar este pueblo y administrar todo lo que me va a tocar hacer. También Dios se revelaba al hombre a través de visiones. Hermana Patti, ¿y qué es la diferencia de un sueño y una visión? Bueno, una visión es similar a un sueño, pero la diferencia es que usted está despierto.
no está dormido. No lo va a ver realmente con sus ojos naturales, pero Dios le da un cuadro de algo a través de su Espíritu Santo. Dios se le apareció a Abraham en una visión en Génesis capítulo 15 y le dijo: voy a hacer pacto contigo. También a través de una visión se le manifestó a Daniel, aquel que todavía estaba lleno de visiones, las cuales Dios usa hasta el día de hoy para revelar muchas de las cosas que van a suceder en un futuro. Dios le dio una visión a Pedro acerca de la necesidad de llevar el evangelio a las naciones, a los gentiles. Se recuerda cuando iba y de repente estaba Pedro orando y aparece una visión de un lienzo y aparecieron todos aquellos animales inmundos que el judío hasta el día de hoy, el judío respeta. Sabe que mis compañeros de viaje, ahí creo que iba Vladimir y el pastor Walter se moría por ir a un McDonald's, y casi siempre cuando llegábamos el McDonald's estaba cerrado porque pero el guía, un judío nato, no religioso, nos dijo: ¿y a ti qué te gusta? Le dijo, comer en un McDonald's. A mí me gusta la queso burguesa. Le dice el guía, eso no lo vas a encontrar aquí. Estábamos en Galilea y él se queda: ¿y por qué no? Porque nosotros tenemos la costumbre judía de comer, dice él, pero no de mezclar la leche con la carne. Entonces tú no vas a ver que te van a servir la hamburguesa. Ay, no, dije yo, aquí no ha de haber Burger King ni nada de eso, porque todavía las tradiciones ellos la guardan. Pues en ese evento de Pedro estaba muy feliz. Pedro fue el discípulo, el predicador para los judíos, y Pablo para los gentiles. Recuerde, esta prédica es de mucha enseñanza. Y en Hechos capítulo 10, Pedro estaba orando y de repente, ¡ring!, una visión. Oye, no estaba dormido, esa es la diferencia. Y cuando vio aquel lienzo caer, vio animales que en el Levítico están prohibidísimos. Y el Señor se le reveló a través de la visión. ¿Y qué le dijo? Pedro, mata y come. Pedro, mata y come. Oiga, esto es lo difícil de ese tipo de manifestaciones, porque Pedro decía: Señor, ¿y yo cómo me voy a comer un animal rumiante? Si nosotros no comemos tampoco cerdo. ¿Y cómo vamos a comer tocino? Esa es otra, que usted no encuentra tocino, ni mortadela, ni jamón en ningún hotel. Y él le dice: Señor, pero si eso es pecado, ¿cómo voy a comer eso? Y de repente, ¡ring! Pedro, mata y come. El Señor, a través de una visión, se le aparece a Pedro y le ordena irse a donde estaba otro que fue grande en el evangelio, Cornelio. Un hombre religioso, un hombre que no era judío, pero era muy acerca a Dios. Él adoraba y estaba. Y de repente, Cornelio, dice la palabra en Hechos 10, estaba orando. Ahí te buscan. ¿Y quién me busca? Un tal Pedro, dicen. Y llega Pedro y comienzan a hablar. Y el capítulo 10 de Hechos es el capítulo que abrió las puertas, después de nuestro Señor Jesucristo, al evangelio a los gentiles. Y fue revelado a Pedro y fue revelado a Cornelio a través de una visión. Recuerda, ahí fue donde comienza todo el evangelismo de toda la Asia Menor, todo el evangelismo y el futuro de lo que iba a ser Pablo posteriormente, a través de una visión. Hubo otro también que me encanta, y ese se lo predicamos el miércoles: la visión que recibió el apóstol Juan acerca de la revelación de los tiempos que vienen. Fue a través de una visión. ¿Y qué otras maneras hay, hermana Patti? ¿Cómo Dios nos puede hablar? Bueno, a través del Espíritu Santo. El problema es que nosotros muchas veces, con actitudes que tomamos, contristamos al Espíritu.
¿Y cómo me hablaría el Espíritu Santo, hermana Patti? Dios usa la voz interna del Espíritu Santo para hablar con el ser humano. A eso se le llama ser guiado por el Espíritu Santo. Y ahí sí le voy a suplicar que vaya corriendito a Romanos capítulo 8, versículos del 14 al 16. Romanos, hermana Patti, ¿y a un inconverso le puede hablar el Espíritu Santo? No, lo puede ver, lo puede orientar. Pero tienes que entender que la voz interna es cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, inmediatamente recibes al Espíritu Santo en ti. Y esa, digámoslo así, conciencia, eso que te llama, que te dice, ay, mire, yo acabo de maltratar, qué sé yo, a mi hijo. Y de repente tú comienzas a sentir, no debí de haber hecho eso. Un cristiano no ultraja de esa manera. Es más bien, no ultraja. Un cristiano no habla de esa manera. Esa es tu voz, la voz interna del Señor que te está llamando. Por eso es que un inconverso puede bajarse de su carro, tirarte la puerta, darle a un ladrillo y comenzar a ultrajar al pobre de los que están dirigiendo el tráfico. Pobrecitos ellos, ¿verdad? Y los ultrajan aquí y allá. Y uno dice, mira qué hombre o qué mujer más malcriada. Ellos no sienten diferencia. ¿Por qué no la sienten? Porque no tienen al Espíritu Santo dentro de su corazón. ¿Y cómo lo voy a adquirir, hermana Patti? Recibiendo al Señor en tu vida, tú haces la diferencia. Es cuando Él entra, hermana Patti, y ahí voy a tener un momento. No se confunda con dones del Espíritu ni manifestaciones. Aquí estamos hablando de la voz interna. Que Dios te llama, te habla a través del Espíritu Santo. Y dice su palabra en Romanos capítulo 8, versículos del 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Es por eso que Dios muchas veces nos habla de esa manera. Y nos habla con nuestra voz interna. Y mira el 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor o miedo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Mira el 16, leámoslo juntos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese es, como decimos, la conciencia. Así te lo voy a hacer más claro. Aquello interno que te dice, no, sí, hagámoslo. Mejor lo voy a hacer, pero ¿sabes cuándo es? Cuando el Espíritu Santo de repente está alguien enfermo en tu casa, en tu familia, y de repente tú sientes el deseo de querer ir a orar por esa persona. Y cuando tú sientes el deseo, dice, ay, la tía abuelita Chita está enferma, voy a ir, es que siento en mi corazón que voy a ir a orar por ella. Y viene Satanás y de repente te pone a alguien una visita, te pone un qué sé yo, se va la luz, te pone un mandado, y eso va contristando el deseo de lo que Dios te quiere mandar a hacer. Otra parte o un ejemplo claro es cuando tú tienes un pleito con alguien y tú ves a la persona, pero como yo compartía con mis compañeros, ¿verdad? Pero tú eres el cristiano. Tú eres el cristiano. Una hermana me hablaba por teléfono un día y me dice, hermana Patti, usted no sabe qué me pasó. ¿Qué te pasó? Fíjese que me acaban de dar una invitación para una fiesta familiar. El problema, me dice, es que es hija de una persona a la cual yo no le hablo. Ajá. Y comenzamos a bromear, ¿verdad? ¿Y qué vas a hacer? Le digo yo. Ay, yo no sé si ir. Ese es tu pleito. Tu pleito yo no sé si ir porque, pues la verdad que la hija no tiene la culpa. Yo no sé, ese es tu pleito. Como cristiana le digo yo, ¿sabes qué tenés que hacer? ¿Qué? Anda a comprarte un vestido bonito. Le compras un regalo bonito, alusivo a la niña. Te vas al salón como normalmente tú haces cuando predicas. Haz tiempo y ve, ay, ¿y cómo voy a ir yo ahí? Yo siento, y usted está con aquel pleito, ¿verdad?
Ay, se lo compra y pasa y ve la muñeca ahí en el súper, qué bonita, esta le puedo regalar. Ay, no, pero hoy no, ahí lo voy a comprar mañana. Esa es tu guerra interna. ¿Y qué te dice el Espíritu Santo? Volvés a pasar por el mismo lugar, ves el regalito y dices, lo voy a comprar. Pero mira cómo escuchar la voz de Dios te trae tranquilidad. ¿Por qué? Porque tú decides, digamos en el caso de esta amiga, ponerse bonita, ir a la reunión familiar, entra con un regalo. ¿Y qué van a decir los inconversos que están ahí? Ah, ella ya pasó por alto la ofensa porque es cristiana e hija de Dios. Esa es la voz espiritual, la que te va a dar paz. Entonces usted, en vez de salir triste de esa fiesta, ¿qué va a hacer? Va a salir feliz de decir, Señor, yo ya cumplí. Me reciban o no me reciban bien, si me invitaron, yo ya di el ejemplo de que Cristo vive en mí. Ese es el Espíritu Santo cuando quiere hablar dentro de ti. Gloria a Dios. Es algo que tú tienes que tomar en cuenta. Se acerca una temporada grande, navideña, para muchos de mucho negocio, para otros de tristeza, pero para los cristianos de celebración y de perdón. De celebración y de perdón. No te puedes dar un lujo. No te puedes dar un lujo de dejar pasar un año más y no has hecho las paces con aquella persona a la cual no le hablas, aún teniendo tú la culpa. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. El Espíritu Santo me dice, anda, cómprale una Biblia, llévasela. Tenemos en oferta ya. Comprala. Mira, hay una Biblia ahí. Mire, usted no sabe lo que es de importante el abrir, digámoslo así, los oídos espirituales y escuchar la voz del Señor que te diga, te levantaste a las 3 de la mañana, voy a orar, porque tal vez el día que viene va a ser difícil, pero tú no lo sabes aún. Y uno sabe, ¿y qué hace uno? Voy a encender la televisión, voy a ver qué están dando, la voy a ver sin volumen. ¿Y sabe qué se me viene a la mente? Ahorita hay cadena de oración. ¿Y qué sucede? Ya tengo sueño, mejor me voy a acostar. Y allá por las 3:20, ¡ting!, como que es de día, y volvemos a encender la luz y decimos, yo no sé por qué no me puedo dormir. Si dice, no, el Espíritu Santo quiere que nos humillemos, que nos hinquemos, que oremos, porque esa oración nos puede liberar el resto del día. Porque esa oración puede mandar ángeles, gloria a Dios, a protegerte. Porque esa persona que se pasó el alto, se lo pasó. Y mire, uno lo dice, a veces uno va manejando y de repente, yo amo mucho los de las motos, pero qué terribles, hermanos. Uno va a doblar a la derecha y el de la moto se mete a la derecha. Y uno, ¿verdad?, de cristiano, voy a mandar imprimir manuales para aprender a manejar y enseñarles que no se sobrepasa sobre la derecha, sino que sobre la izquierda, y en el momentito 40 en la derecha. ¿Me entiende? La oración, cuando el Espíritu Santo te habla que es necesario orar, que es necesario venir y no solamente sentarnos. Qué lindo una vigilia, Pastor Aguirre, que vengamos y nos digan, el que se quiere hincar, que se hinque. Qué lindo sería que nos dijeran, el que quiere hincarse, el que quiere ir a orar, el que quiere realmente dedicarse, un día que nos diga el pastor, vamos a estar abiertos todo el templo. Solo van a haber melodías allá al fondo suaves. El que quiera venir a orar,
ese es el Espíritu Santo que te va a hablar a tu vida para lo que viene. ¿Por qué? Porque vas a estar fortalecido. Ahora, hermana Patti, ¿y cómo habla Dios hoy? ¿Sabes cómo habla? A través de tu palabra. Lo hemos visto ahorita, de las maneras como Él se manifestó, pero de una de las que sabemos y es la que nos heredaron en este siglo, es su palabra. Pues sí, hermana Patti, pero mire, yo abro la Biblia y yo no entiendo. Mire, hay Biblia, Dios habla hoy. Hay Biblia, las promesas del Señor. Hay Biblia revelada no sé, en el vocabulario más moderno. Hay Biblia en no sé qué. Un momento. Órale a Dios para que te dé discernimiento de aprender a leer tu palabra, porque la palabra del Señor es vida, es palabra de vida eterna. Y se lo compruebo ahorita, gloria a Dios. Y usted me dirá, ¿y cómo lo sabe, hermana Patti? En el siglo XVI. Eso lo va a ver en historia de la iglesia. Historia de los bautistas también. Estudie teología, hermanos. Estamos por inaugurar un ciclo nuevo. Estudie, lea. Si yo no llegué hasta tercer grado, no importa. El poder de Dios es tan grande que te da discernimiento para leer la palabra. En el siglo XVI, la fe católica, digámoslo así, lo digo con mucho respeto porque es historia, se había adueñado de todo, de la manera de adorar, de la manera del culto, y no era permitido leer la palabra. Por eso en esas épocas, de esos siglos, la palabra escaseaba como igualito que en Jueces capítulo 1. En ese momento, dice Jueces 1, la palabra escaseaba. No había, porque la fe católica en aquel entonces se adueñó de la Biblia, se adueñó de todo. Pero hubo un presbítero, el cual estuvimos recibiendo aquí enseñanza, llamado Martín Lutero, que él no tenía paz en su corazón. Ahí le está hablando el Espíritu Santo. Oye. Y de repente dijo, yo veo la religión, pero a mí que la religión no me llena. En esa época era la época de las indulgencias. ¿Y qué es eso, hermana Patti? Que yo venía y yo le decía al pastor Aguirre, fíjese que mi hijo Milito ha pecado un montón el día de ayer. Tomó, se fue de la casa, regresó, le pegó al hermano. Pero mire, aquí le traigo este sobrecito de dinero. Esas son las indulgencias. Se lo voy a dar a usted, pastor Aguirre, para que usted, siendo el sacerdote de esa época, usted le ora a Dios y Dios me lo perdone. Así era la religión. Pagaban por favores religiosos, pero mira la palabra no se quedó dormida. Y de repente Martín Lutero vio y dijo, no puede ser. ¿Cómo es posible que yo voy a llegar a donde un Dios pagando por mis pecados? ¿Cómo es posible que yo voy a pedir favores para que me celebren una reunión cuando yo he sido muy pecador el día anterior? La palabra viva, en una de esas, porque él era un presbítero, estaba, digámoslo así, como en un monasterio, sube y vio la Biblia. Y de repente la abre y vio que decía, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y se fue. Allá al rato, todo el día, el Espíritu Santo, comenzó. El justo por la fe vivirá. ¿Quién es el justo?, decía él. Es aquel que creo que ha creído en Dios. Es un hijo de Dios. Pero dice por la fe. No puede ser, decía él. Por la fe, entonces yo, ¿por qué le voy a dar dinero al sacerdote por la paga de mis pecados? No puede ser. El justo por la fe vivirá. Y aquello despertó en él. La vida en la palabra despertó un movimiento que se llama la Reforma. Fue Martín Lutero, él fue el instrumento. Quien hizo esa reforma fue el Padre Celestial a través de su palabra, cuando la palabra escaseaba.
Y cuando ese hombre llegó y le enseñó a una multitud y se rebelaron contra el catolicismo, lo hicieron porque dijeron: no tengo que pagar por mis pecados, Cristo ya murió por mí. Y le preguntan: ¿y cómo vas a llegar a Cristo? Por la fe. Por eso en las 5 solas, una de esas dice: una sola palabra, una sola fe, porque el justo por la fe vivirá. ¿Ves cómo la palabra a través de la historia, gloria a Dios, fue despertando a medio mundo hasta el día de hoy? Hermana Patti, y aún así, ¿por qué existen, qué sé yo, Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, evangélicos aquí, bautistas allá, adventistas ahí? Porque todo eso salió de la Reforma. El detalle es que todos los precursores de cada fe, digámoslo así, esos precursores fueron poniendo muchas veces reglas humanas, pero la palabra es una sola. La palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir a todo aquel que la busque. Entonces yo resumo diciendo: Dios habla hoy. El problema es que no nos tomamos el tiempo de abrir su palabra. Ahorita vamos a adquirir un montón de pan de vida, lo que anunció el hermano Aguirre. Vamos a adquirir, miren, y no tienen de aquellos papelitos para leer la Biblia en un año. Te felicito si la quieres leer en un año. Pero es importante que cuando la estemos leyendo, lo hagamos con discernimiento. ¿Para qué, hermana Patti? Para que Dios te hable hoy. Tú posiblemente en esta tarde viniste y tal vez has cometido un pecado como yo el mío durante el día. ¿Y cómo me va a hablar Dios así? Dios te va a hablar así. ¿Y cómo lo sabe? Porque en Génesis, no lo busque, Génesis 3:9, Adán y Eva acababan de pecar y Dios les habló y les dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Y Adán se escondía, como muchos de nosotros nos escondemos cuando hemos pecado o cuando llamamos a nuestros bebés, ¿verdad? ¿Quién botó todo este azúcar en el suelo? Nadie. ¿Quién se llevó el vuelto de tal cosa? Nadie. Pero miren qué lindo. Cuando aún pecando, lo tienes en tu Biblia, Dios te está hablando ahorita y nos dice: ¿dónde estás tú? Pero Señor, yo aquí estoy en tu casa, sí. Pero ¿qué ha pasado? Dios te está hablando a través de su palabra. No importan los errores que hayamos cometido. La misma palabra nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás, amén, por la fe. El justo vivirá por la fe. Si tú en esta tarde has venido dudando del poder de Dios. No, sí, yo creo que todo eso es puro cuento, hermana Patti. Bueno, si tú has pedido un hijo en esta tarde, meses anteriores, y estás orando, es un domingo de milagros, Pastor Aguirre, y estás orando por un bebé, una pareja de nuestras iglesias en Cuapa, es allá por Santo Tomás enfrente, abundan las culebras, por cierto, una iglesia muy linda, muy pequeña, una pareja de 11 años de casados. Me toca el corazón porque el día que nos invitaron a inaugurar Mujeres de Fe, la esposa es muy joven y me decía: yo estoy orando por un bebé. ¿Y cuántos años tienen de casado? No sé cuántos años tenían, para entonces habrán tenido unos 8, 7. Y mire cómo es uno. Cuando yo estaba tocando, cuando estábamos arriba en el mezanine, y ellos venían en los miércoles, lo primero que yo hacía es hacer esto. Ve, allá están los hermanos de Cuapa. Ay, la hermana, porque es muy delgadita, pero todavía está delgadita, decía yo, no está embarazada. Y siempre lo pensaba en mi interior: ay, hay que seguir orando, hay que seguir orando.
Cuando uno de los doctores se nos acerca un día de estos, de las amigas, y nos dice: miren, ustedes conocen a una pareja que son Taber. ¿Cuántos son? No, es que no sé cómo se llama. Y decía: Talpa. Es por Santo Tomás. Talpa. Es que no le digo yo, es Guapa. Así se llama allí, Guapa. Miren, está embarazada la muchacha. La persistencia. Pero ¿por qué tiene que ver lo que Dios habla, hermana Patti? Porque Sara era estéril igual. Y cuando llegaron y fueron visitados por el Señor, Sara medio se rió y dijo: yo, si ya tengo como 99.9999999 años, ¿y cómo voy a tener yo un hijo? Dijo Sara. Y decía, y así como uno de mujeres payunco, vea. Y miren, aquello no es que hay uno, oh, ¿cómo va a creer? Y de repente Dios le dice, en Génesis 18 le dice: Abraham, y esa tu mujer porque es tan risueña. Ay, Señor, de seguro le dijo a Abraham: es que mira, ya está viejita, ya está viejita. Y Dios le habló como te habla a ti en esta tarde, y le dijo: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? No lo hay. Dios te está hablando en esta tarde a través de su palabra. No se te va a aparecer el ángel ahorita, el que se va a aparecer es Cristo, que nos va a venir a traer a todos. Pero a través de su palabra Dios te está diciendo que no te des por vencido, gloria a Dios, que no tires la toalla, que sigas. Si tú deseas un bebé, por favor, ora. Yo di a luz a los 44 años. Imagínese usted. Y embarazo tan tranquilo como la madre. Embarazos que uno nunca se imaginó. Embarazo que dudé. Embarazo que yo dije: y este niño se va a dar. Yo recuerdo que mi esposo decía: no le digas a tu papá, porque capaz lo anuncia y este niño se viene. Pero adentro de mi corazón yo me grabé y dije: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? No lo hay, cabales. Amaneciendo con Dios, papi, tengo que decirle algo. Fíjese que estoy embarazada. ¿Qué? Fíjese que estoy embarazada. Y me acuerdo que me dijo: ¿le vas a poner Josué? No, papá, hay muchos Josué en este mundo, le dije yo. Pero le vamos a poner Edgar. A los 5 minutos en Amaneciendo con Dios lo estaba contando y yo oyéndolo en el radio. Ahora yo te pregunto: ¿hay algo difícil para Dios? Hermana Patti, me quitan la casa. Dios te está hablando ahorita a través de su palabra. No soy yo, es la palabra de Dios. Hermana Patti, tengo cáncer, sigue orando. Si a través de la oración Dios también habla, a través de la prueba Dios también habla, y a través del milagro Dios te comprueba que su palabra es vida y vida eterna. Pero es importante que nos la grabemos en nuestro corazón. Gloria a Dios. Ahora, si tú has venido y dices: ¿voy o no voy? Estudio para pastor. Oye, juventud, fuiste a Montesión. 40 años de haber ido a Montesión. Pastores han llegado, han sentido el llamado. Si es que yo me consagré en Montesión, ya no lo cuentes, actúa. Como Josué, le dice el Señor en Josué 1, de los versículos del 1 en adelante: levántate y cruza el Jordán. Es que estoy esperando que el Señor me mande un carro de Israel con su gente de a caballo. No, Él es el carro y nosotros los caballos que tenemos que levantarnos para llevar la palabra del Señor. Pero muchos de nosotros estamos dormidos, gloria a Dios. Y estás esperando una visión para que Dios te diga: yo te he llamado, Santa Patti de Atoche. No, camina tu desierto 43 años. Ese es el mensaje que Dios nos da. Voy a ver si me alcanza para teología. Si es de Dios, aunque seas inquiadito, te va a alcanzar. Porque quieres que te diga algo: muchos de nuestros pastores de las filiales, cuando venían a teología, no tenían para la semita ni para el café.
Y era su primer amor. Un pastor en Italia me decía, mire, nosotros nos sentábamos con el pastor tal, todos pastores de iglesia, el pastor tal, y ¿sabe qué hacíamos? Comprábamos la semita de ladrillo, la dividíamos en 3 o 4 y del mismo vasito de café tomábamos todos. ¿Qué días aquellos en donde valorábamos el llamado de Dios? Ay, no, quiero un café. Este tiene esto, esto tiene lo otro, este pan no me gusta, cuidadito. Si la misión es llevar la palabra del Señor, y si tú eres un llamado, levántate y atraviesa el Jordán, gloria a Dios. No te quedes sentado. Si te han llamado el otro año voy a ir a ganar almas, no, vaya hoy. Comience en la parada, comience en el bus de la iglesia, que han de haber muchos inconversos por ahí, que son los que se pelean por los asientos. ¿Me entiende? Es importante, Dios te habla hoy. Dios te habla cuando tenemos que atravesar nuestro mar rojo. Entonces dijo Jehová a Moisés, ¿por qué me estás clamando? Oye, capítulo 14 se lo dejo de deber y ya estaban por pasar. Y Moisés vuelve y Señor, y vamos a pasar el mar rojo. ¿Y qué le contestó Señor? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que comiencen a caminar, porque ustedes tienen el deber de atravesar el mar. Yo tengo la responsabilidad, dice el Señor, de abrir el mar. Una gran diferencia. Es que ya no aguanto esta prueba. Camine, atraviese su mar rojo. ¿Por qué? Porque el Señor lo abrirá. Dios nos habla cuando quiere que le sigamos. Iba caminando Jesús y dice el versículo en Lucas: después de estas cosas salió y vio a un publicano, Leví, es lo mismo que Mateo, sentado en el banco de los tributos. Trabajaba con el gobierno, tributos públicos, y le dijo, no tenía que darle explicación, le dijo, sígueme. En esta tarde, Dios a través de su palabra, a ti y a mí, nos dice, sígueme, porque lo que tengo para ti es esa gloriosa vida eterna, la cual en unas horas, tal vez decía el Señor, en unos días, en unos años, en unos meses, yo voy a pagar por ti, porque de tal manera yo te amé, que por eso te estoy pidiendo que me sigas. Dios habla hoy. Y como dice nuestro pastor Junior, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que Dios tiene que decir. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar.